Carlita. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Rubén López, soy director de Aquapat y también nos acompaña la doctora Daniela Vázquez Briones, quien es la coordinadora académica de Aquapat y nos hará el honor de presentar a nuestro siguiente ponente del día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy es un día especial porque nos acompaña un doctor muy querido por mí, por todos. Y bueno, él es el doctor Luis Núñez. Él es, bueno, les voy a platicar rapidísimo su trayectoria, que realmente es muy larga y muy representativa, pero vamos a hacer un resumen. Él es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Posteriormente realizó su maestría en ciencias en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Montreal y el internado de patología clínica en la misma universidad. Después realizó, bueno, también es doctor en medicina veterinaria por la Facultad de la Universidad de Montreal. Tiene el certificado de competencia clínica por la Asociación Canadiense de Veterinarios, certificado de especialista en patología clínica por la Orden de Médicos Veterinarios de Quebec. Es doctor en ciencias, en patología clínica y oncología por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también tiene el certificado de competencia por la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria, la SLAP. En cuanto a su experiencia profesional y como docente, ha sido profesor de patología clínica y es actualmente también en la Universidad de Montreal, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, de la UAM, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Yucatán, la Universidad Central de Ecuador, Universidad Técnica de Machala en Guayaquil y la Universidad Agraria del Ecuador. Ha sido ponente en diferentes foros, en diferentes especies como perros, gatos, hurones, equinos, bovinos, animales de zoológico, a nivel nacional e internacional en Marruecos, Ecuador, Colombia, España, Dinamarca y Canadá. Es fundador del Laboratorio Experto en la Ciudad de México y sus sucursales, autor de artículos en revistas de difusión, indizadas, artículos en congresos, autor de 31 capítulos del libro de citología clínica, endocrinología clínica, hematología, bioquímica clínica y oncología, presidente y fundador de la SLAP, la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria, miembro de la ACVP y Veterinary Cancer Society y coordinador y miembro del Comité de Laboratorios en Salud Animal del CONASA. Entonces, para mí es un honor que hoy doctor Luis esté con nosotros y bueno, le cedo el micrófono y espero que todos disfruten la conferencia. Muchas gracias, Danielita. Pero nomás que bueno, fundé Experto, pero actualmente no tengo nada que ver y tengo otro laboratorio que se llama Experto Sur, que es el en el que estamos ahí trabajando con otros colegas especialistas. Pues bien, pues vamos a iniciar esta parte. El perfil bioquímico, una pieza más en la solución de casos clínicos. Sería injusto, a ver, ahora no quiere cambiar, ahí está. Sería injusto hablar del perfil bioquímico de forma exclusiva porque todos los elementos que se reúnen para llegar a la solución de casos clínicos, para llegar a un diagnóstico, pues tienen que integrarse, ¿verdad? Y dentro de ellos es reseña y anamnesis que deben ser completos. El examen físico también debe ser completo, no nada más el ojo o nada más una patita o lo que sea. Siempre tener diagnósticos diferenciales, hacer un diseño de diagnósticos diferenciales como clínicos, que es una información que la verdad no es necesaria para nosotros en patología clínica. Todos los patólogos clínicos hacemos interpretación a la luz de lo que ustedes nos dan como información. Si no hay diagnóstico diferencial, en la lista la causa más frecuente o la más en donde la sospecha es más fuerte, y luego el segundo, el tercero y así sucesivamente. Si no se tiene esos diagnósticos diferenciales, entonces van a ser una visión de túnel y va a ser raro que tengan diagnósticos, ¿verdad? La naturaleza resuelve problemas, a pesar de las terapias que luego no les da. Entonces, deben de tener un diagnóstico para que la terapia sea específica.
y sirva. El muestreo, o sea, tiene que ser con técnica y las muestras deben ser de calidad. De otra forma, pues no tiene sentido recibir basura, muestras hemolizadas, en donde muchos analitos se van a ver afectados, entonces no vamos a tener la cuestión clara de qué es lo que está pasando. Entonces, cada caso hay que entenderlo. Va a haber dos casos de distemper, pero distintos. A cada animalito, así como los humanos, cada quien hacemos nuestras enfermedades a nuestro gusto. Entonces, el último punto es hemograma, perfil bioquímico y urianálisis. En la reseña siempre incluir especie, edad, género y utilidad zootécnica. La utilidad zootécnica es, por ejemplo, un perrito faldero, ¿verdad?, que está pegado al tacón de la propietaria y no se mueve de ahí. Se va para acá, se mueve tantito, se va para allá, se mueve otro tantito. Pero si se trata de un galgo de carreras, bueno, pues tiene otra función, otras necesidades, otro tipo de problemas. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer para poder decir algo que sea razonablemente justo, ¿no? En la anamnesis se inicia con qué es lo que detectó el propietario. Duración de cada signo, es decir, si tiene vómito, ¿desde cuándo? Diarrea, ¿desde cuándo? O sea, cada signo, ¿cuánto tiempo tiene de haberse iniciado? ¿Por qué? Pues por la necesidad de saber en qué momento inicia esto, si todavía puede tener o no efectos sobre los resultados. O sea, necesitamos conocer eso. Si hay otras mascotas en casa, para definir si es un problema exclusivo de un individuo o es un problema de grupo. Tipo de alimentación, si es una alimentación con dieta comercial, pues difícilmente vamos a ver problemas por deficiencias, ¿verdad? Problemas deficitarios. Calendario de vacunación, si está o no al día. Calendario de desparasitación, igualmente. Y inclusive si ha habido terapias, porque hay terapias que duran una semana, 2 semanas, unas que pueden durar hasta un mes con efecto en los resultados. Y es justamente lo que necesitamos saber para poder entender qué es lo que está pasando en esa mascota, ¿no? Al examen físico, pues necesitamos, si hay fiebre o hay hipotermia, pues bueno, marcar frecuencia cardíaca, respiratoria, las anomalías cutáneas del aparato locomotor, digestivo, respiratorio, etcétera, 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 ocular también. Y puse también palpación transabdominal. Es importante saber palpar, ¿verdad? Estar palpando las estructuras internas a través de la pared abdominal, porque luego encontramos cositas que no tienen nada que ver con el problema de inicio. Ahora, nos encontramos ahora en una época en donde la exploración, es decir, el examen físico por parte de los clínicos es deficiente. Y se está haciendo, en algunos lugares se está haciendo muy deficiente porque, no, yo creo que es una erliquiosis. ¡Pum! Vamos a hacerle erliquia. Entonces le hacen erliquia directamente. Y así no funciona la medicina. Así no es como debe de funcionar. No brinca uno al Everest así de un salto y pega uno y llega uno a plantar la banderita. No, tienen que hacer el recorrido y así es como hay que hacer los recorridos en los casos, ¿verdad? Los de urgencia, bueno, la reacción tiene que ser mucho más rápida, por supuesto, ¿verdad? Entonces, las pruebitas de positivo, negativo y eso, la verdad que están mermando mucho la parte clínica, que es la que, por si no lo sabían, pues en mi opinión, yo pienso que ocupa entre un 80 y 80, 85-90% del diagnóstico. Y allana mucho la interpretación de las alteraciones que encontremos tanto en el laboratorio como en gabinete. Por ejemplo, fíjense, hice un ejercicio en donde, nomás esto fue de un año, me enviaron 1089 muestras al laboratorio privado con sospecha de hipotiroidismo. 1089.
De esas, el 83.2% no eran hipotiroideos. ¿Qué quiere decir? Pues que ¿dónde está la exploración? ¿Qué pruebas hicieron de inicio? Y más en hipotiroidismo, que es una endocrinopatía muy especial, que tiene uno que hacer mucho trabajo alrededor de, antes de brincar directamente sobre un diagnóstico específico de hipotiroidismo. A ver ahora qué pasa. Ahí está. Entonces, el perfil bioquímico, como todos los análisis que se hacen, requieren de anamnesis, de examen físico, en este caso, hemograma. O sea, el perfil bioquímico necesita del hemograma y el hemograma necesita del perfil bioquímico. El urianálisis necesita el hemograma, necesita del perfil bioquímico también, ¿verdad? Y las pruebas de gabinete que complementan, ¿verdad? Todos esos rompecabezas que nos permite integrarlo y ver ya en forma un diagnóstico. Vamos a hacer unos ejercicios para visualizar esto. Se trata de un perro doméstico, cobrador de labrador, mutante, ¿verdad? Perro X. Ah, bueno, es una cruza. Les pongo así mutante porque luego se molestan los propietarios, ahora llamados tutores. Que no le diga uno que es un cobrador de labrador. Bueno, entonces cobrador de labrador, mutante, ¿verdad? O X, porque luego no se parece. Género hembra, de edad 1 año 6 meses. En la anamnesis, calendario de vacunación no vigente. Se encuentra deprimida y con náuseas. Fue llevada con un veterinario hace 15 días, es decir, 2 semanas atrás. Ya la vieron. El veterinario hizo un diagnóstico de gastritis. Esos diagnósticos, pues tienen que venir de algún lado, no le da gastritis así porque sí, a un perro joven. Pero bueno, le dio lactobacillus, peptobismol y omeprazol. No hubo mejoría. Hoy consultan una nueva veterinaria y al platicar comentan que vieron una rata hace 4 semanas, o sea, 2 antes que la llevada al primer veterinario. Y luego también comentando por teléfono que la nariz estaba seca, decaída, no comía y tenía hipodipsia de varios días. Esto lo subrayé porque es importante. Esto me ubica en el tiempo y me permite comprender algunas alteraciones. El plan, seguiría aquí el examen físico, pero como fue una consulta en donde tenía que ir a domicilio y no se podía ir de inmediato, sino hasta en la noche por alguna razón que no recuerdo. Entonces, se prescribe llevar al laboratorio a la perrita y realizar el muestreo para hacer su hemograma, perfil bioquímico, urianálisis y por aquello de las ratitas, ¿ah? Entonces, hacer una PCR para determinar si tiene o no leptospirosis, ¿no? En el perfil bioquímico encontramos una hiperuremia. Una hiperuremia, un animal deprimido por hipodipsia. Es posible que... Y van a ver cómo se complica un poco la interpretación. Una hiperuremia, bueno, puede ser por hemoconcentración, ya que dice que tiene hipodipsia, que tiene el animal hipodipsia. Y a lo mejor degradación tisular, no lo sé, porque ya tiene varios días sin comer, ¿no? Entonces, el catabolismo proteico también se puede ver reflejado con una hiperuremia. Y noten que hablo de hiperuremia, en el caso de creatinina diría hipercreatininemia. No los englobo porque para mí es importante hablar en forma individual de urea y creatinina, porque tienen diferentes connotaciones y en algunas se juntan, pero necesitamos distinguir para no hablar de hiperazotemia, porque ¡ping! Si habla uno de hiperazotemia, inmediatamente uno piensa en incremento de ambas y no es así.
Hiperazotemia es incremento de urea, hiperazotemia es incremento de creatinina, hiperazotemia es incremento de urea y creatinina, es decir, hiperuremia, hipercreatininemia. Luego la bilirrubina total, hay una hiperbilirrubinemia al doble del límite. Y esta es principalmente por un incremento de bilirrubina no conjugada. Entonces, el incremento de bilirrubina no conjugada pues, la vemos cuando hay una destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? Hay un estado de catabolismo de la hemoglobina que hace que se incremente la bilirrubina no conjugada, pero aquí no tengo respuestas para eso. Si veo exclusivamente los resultados de bioquímica. Luego tengo de proteínas totales, tengo la albúmina muy cercana al límite superior. Y las globulinas muy cercano al límite inferior. Entonces, es posible que esta perrita, por la hemoconcentración que asumimos, hasta aquí, después iremos consolidando conforme vamos avanzando. Pero van a ver que cuando integramos todo, ya tiene sentido el por qué hay hiper o hipo algo, ¿no? Entonces, la diferencia albúmina-globulina está incrementada. Eso quiere decir que hay una disminución de globulinas que no es muy frecuente, pero si es un animal que tiene varios días de anorexia y sabrá Dios en qué condiciones y no sabemos si el problema viene desde hace 15 días igual, ¿verdad? Pues decía que tenía náuseas, etcétera. Entonces es probable que venga desde entonces. Entonces es muy probable también que esté el inmunodeprimido, ¿verdad? Luego, hipokaliemia. Una hipokaliemia generalmente la vamos a ver en animales que reúnan dos condiciones. Una, que puede ser por anorexia. En perros no afecta tanto como en gatos y en otras especies. Pero en perros si tiene alcalosis metabólica hipoclorémica y tiene anorexia, es muy sencillo que se refleje por una hipokaliemia, una disminución de potasio. Luego tenemos hiponatremia, hipocloremia, hiperbicarbonatemia, o sea, alcalosis metabólica hipoclorémica. La diferencia de iones fuertes que nos va a indicar, tenemos el sodio, tenemos el cloro. Si el animal vomita, se separa. La diferencia se hace mayor de 40, ¿verdad? Y aquí está en 52. Lo que quiere decir que es muy probable que el animal esté vomitando y vomitando con mucha frecuencia. Y si nos extendemos a esos 15 días, o sea, porque varios días no es un número, varios días pueden ser 3. Y además no dicen cuántas veces por día. Ahorita después les explico por qué no se supo cómo estaba la cosa. Pero cuántas veces por día no lo sabemos. Asumimos que por estos resultados, o sea, el animal estuvo vomitando a repetición y en cantidades importantes. Así es la única forma en que pierda tantos electrolitos, sobre todo sodio, que es importantísimo para el volumen sanguíneo, y eso hace que el volumen sanguíneo se contraiga, ¿verdad? Que esté hipovolémico. Entonces, la explicación de la urea que esté incrementada, aquí tenemos un leído. La creatinina está apenas en el límite inferior. Entonces, habrá que ver cuál es la condición corporal de este animal, ¿no? De lo contrario, aunque es más lenta la creatinina para incrementarse cuando hay hemoconcentración o hipovolemia, generalmente sigue después, mucho después, que la urea. La urea es, ¡pum!, muy rápida. Es una ventaja, ¿no? Entonces, tiene también una acidosis metabólica por acumulación de ácidos no volátiles, ¿verdad? En kilómetros, vamos, ¿verdad? Muy frecuente.
Ahora, si tenemos, bueno, sí me oyen bien porque es que está saliendo que mi internet es inestable. Es mi internet, no soy yo, ¿eh? Sí, Sí, doctor, lo doctor, escuchamos bien. se Sí, escucha bien. perfecto. Sí, es que estos anuncios me ponen a temblar y más en estas cosas. Sí, de Bueno, repente se traba un poquito, tal vez por el internet, pero sí se le entiende y se escucha bastante bien. bueno, entonces tenemos que tiene una acidosis, o sea, desde el punto de vista ácido-base, tiene dos problemas. Una alcalosis metabólica hipoclorémica, una alcalosis metabólica hipoclorémica, que se ve reflejada en esto y se ve reflejada en esto. Y entonces tenemos una alcalosis metabólica hipoclorémica, pues hay hiperbicarbonatemia, que se ve reflejada por la diferencia de iones fuertes y se ve reflejada también porque hay una cantidad muy baja de cloro. Entonces, de aquí es lo que tenemos. Las modalidades secundarias, esto es un valor calculado de sodio más urea más glucosa. Algunos incluyen potasio. Y bueno, tras bambalinas, cuando ve uno estos resultados, lo primeritito que debe hacer un patologénico, bueno, oye, ¿esos electrolitos están bien? Sobre todo porque no tenemos historia, no hay nada en qué apoyarse para decir, no, si esto corresponde con lo que dice, pero cuando no hay nada, imagínense lo que causan cuando no envían las muestras con información de anamnesis, de examen físico, ¿qué es lo que encuentran ahí relevante y completo, todo completo? Entonces, y esto fue lo que yo dije, oye, estos electrolitos están bien, tiene alcalosis metabólica y acidosis láctica metabólica por la hemoconcentración que causa hipovolemia y causa hipoperfusión tisular que se va a ver reflejada por esa acidosis láctica. Mucha pérdida de electrolitos, si son muy significativos, es probable que esté vomitando a todo lo que da este pobre animal. Tenemos dos posibilidades, la leptospirosis por las ratas, aunque ya vimos que no hay hiperostemia renal, bueno, todavía no sabemos, porque no tenemos a la mano el urianálisis. Por eso es que es necesario, es integrar las cosas. Tiene suero ictérico, nada más que ya vimos que es más de origen hemolítico. ¿Ah? Solo faltan los resultados de PCR y por otro lado, cuerpo extraño, porque está jovencito, es un labrador, y se tragan esos animales y los tienes en un departamento, se pueden comer hasta la televisión si los deja uno, ¿verdad? Entonces, la respuesta del laboratorio, sí, doctor, estaban verificados. Se volvieron a hacer, entonces salieron muy similares a la primera ocasión. Y en realidad da valores muy precisos el equipo que se usa para los electrolitos. En cuanto tengamos el resultado de PCR, se lo enviamos. PCR de leptospira, negativo. O sea, afortunadamente tenemos PCR que tardamos 1 hora y media, 2 horas máximo en tener los resultados. Entonces, vamos a ver ahora la diferencia y la comodidad cuando tenemos el hemograma. Fíjense, tiene eritrocitosis. Entonces, corresponde bien a una hemoconcentración. Tiene una eritrocitosis relativa. Los sólidos totales están bajitos de cualquier forma, ¿no? Pero pues es un animal que tiene sin comer bastante tiempo. O sea, no sé, dice varios días, pero podemos asumir que desde los 15 días anteriores algo está pasando. Luego tiene neutrofilia. Una neutrofilia. Aquí lo importante para quienes ven nada más números es que si los neutrófilos, el número está incrementado, no quiere decir inflamación. Tenemos que ver, acuérdense, en hematología, el 90%, 95% de los diagnósticos
son morfológicos, no son numéricos. Porque no quiere decir, para muchos ya 12, es más alto, entonces tiene neutrófilo, tiene inflamación, ¡pum! Ya. No, no, porque los neutrófilos son hipersegmentados. Entonces son neutrófilos que están pues, vacilando ahí, dando vueltas, ¿verdad? Como si fuera el metro. Están dando vueltas y vueltas y no salen a ningún lado. Entonces debe estar, de cierta forma, estresado. Es un animal que está inmunodeprimido, pues, seguramente debe estar estresado. Y bueno, el plasma está bictérico. Entonces regresamos con la veterinaria, va finalmente a ver a la perrita y hablando con la propietaria dice, oiga, los resultados indican que está vomitando mucho. ¿Lo ha notado? No, no ha vomitado. Entonces, pues, saca de onda eso, ¿verdad? Dice, hijo, entonces, ¿qué pasó? Y pues no hubo que esperar mucho, en unos minutitos, la perrita dijo, no, sí, miren, hago de estas cosas. Entonces, entendemos ahora estos resultados, por qué la hipocaliemia, por qué hiponatremia, hipocloremia e hiperbicarbonatemia. Un vómito de esta magnitud todos los días, y sabrá Dios cuántas veces al día, pues puede causar esa hiponatremia importantísima, ¿ya? Una contracción del volumen sanguíneo, incremento de todo lo que se filtra por riñón, se va a ver incrementado. Urea, creatinina, el potasio, bueno, también se filtra por ahí, pero el problema es que no está comiendo, entonces depende de tanto del equilibrio ácido-base como de la ingesta. El fósforo también depende de la ingesta, pero también se puede incrementar, ¿no? Ahora, ya tenemos una respuesta a eso, entonces sí. O sea, y es muy cómodo. Cuando tiene una información, pues ve una, pues son papas, ya, cualquier cosa, ¿verdad? Son papitas, fáciles. Al examen físico, lo que vio la veterinaria fue depresión, hipotermia de 37.9 grados Celsius, condición corporal 1 de 5. O sea, ven cómo están los músculos temporales. Y lástima, en esta foto no se ve bien como la otra, pero la otra está no muy clara. Son fotos caseras. Pues estaba casi en los huesos, una condición corporal 1 de 5. O sea, se había consumido. Entonces, sí, esto, por ejemplo, ayuda mucho a entender, ¿no? Pues sí, este animal tiene 15 días en esas condiciones, ya estar vomitando todos los días. Por eso se vació sus electrolitos y por eso es que la creatinina no alcanza valores importantes a pesar de que el volumen sanguíneo esté contraído porque el animal debe estar hemoconcentrado, ¿verdad? Y, ¿qué pasó? Brincó una. Y aparente masa abdominal. Entonces la masa abdominal, vean, con una placa, porque palpó y tocó esa masa. Entonces, le toman una placa y sale esta masa. Y dicen, pues, ¿qué será? Parece una piedra eso, ¿verdad? Se ve irregular. Ya, bueno, irregular, no como una pelota, ¿no? Redondita, redondita no está. Pero, pues hay más o menos. A la cirugía, ¿se acuerdan de la hiperbilirrubinemia no conjugada? Generalmente pensamos siempre que hubo hemólisis, pero en circulación. Y no, cuando hay hemólisis en circulación, generalmente vamos a ver o tenemos posibilidad de ver hemoglobinuria. Acá pues no sabemos si hubo o no hubo. El caso es que el, ah, el hematoma, porque es un hematoma a final de cuentas, aquí hay una hemorragia, ¿qué va a pasar con todos esos glóbulos rojos? Pues van a ser fagocitados. Y la hemoglobina que contienen, pues los macrófagos, que son los que producen la bilirrubina no conjugada, van a transformarlo en bilirrubina no conjugada. Y por eso es que hay ese incremento ligero de bilirrubina no conjugada, que posteriormente, bueno, se conjuga y se elimina, ¿no? Vean el hematoma.
Y esto fue lo que tenía. Ya ven que luego hay gente muy mona que quiere poner sus jardincitos, así como nosotros tenemos también esas piedritas. No más que nuestros perros no comen piedras, pero los labradores comen hasta una televisión y si se descuida uno hasta el sofá, ¿verdad? Entonces, una piedra amarilla también, por la misma bilirrubina que se va formando. Es como un hematoma, primero es rojizo, después verdoso, y luego va perdiendo color, eso va siendo amarillo, amarillo, más clarito, 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 clarito. Es la bilirrubina que se está eliminando, ¿no? A las 36 horas después de la cirugía, la perrita ya tenía hambre, ya comía, a toda. Este es un final feliz, ¿no? Un final feliz, muy, muy, muy contento, pero ven cómo un caso que es extremadamente sencillo se convierte en algo complicado. ¿Y todo por qué? Por la falla en la evaluación, la exploración del veterinario. O sea, es muy fácil. No, pues tiene gastritis. A ver, ¿pero qué fue lo que vio? ¿Cómo sabe que es gastritis? ¿No? En fin. eh, y luego un animal que tiene, fíjense, hay dos situaciones muy comunes en donde los animales vomitan y vomitan a chorro. Una es una obstrucción intestinal, ¿verdad?, por un cuerpo extraño. Y la otra, en, en, eh, en perros, básicamente, que es donde se ve mejor, pancreatitis. O sea, son dos situaciones donde, ¡pum!, vemos en proyectil y con mucha frecuencia. Ahora, en este caso, con un cuerpo extraño ahí, bueno, pues va a estar vomite, 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 vomite hasta que no se desaloje ese cuerpo extraño, si es que se puede desalojar. Si no, pues va a seguir. Entonces esperaron, bueno, no esperaron, lo llevaron con un veterinario y pues no funcionó, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Pero sin datos. Y van a ver también cómo nos pone a temblar. Es vida, ¿verdad? Y voy a empezar con la bioquímica también. Entonces tenemos primero que tiene hiperglucemia. Bueno, ¿por qué tendrá hiperglucemia? ¿Estará estresado? ¿Le habrán dado solución glucosada? Si es que ya visitó a otro veterinario, ¿será diabético? O sea, se tiene uno que preguntar eso, porque así solito no tiene sentido. Los resultados no tienen mucho sentido. Y algunos que lo tienen pueden alcanzar puntos que con la información podemos llegar a ellos. Sin la información es prácticamente imposible. Nos ponemos a tejer en el aire, entonces no podemos llegar. Ahora, tiene hiperuremia e hipercreatininemia. ¿Será prerrenal, renal, posrenal? ¿Dos de ellas? ¿Las tres? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Una hiperbilirubinemia es total, no vienen las otras. ¿Cómo puedo saber si es una cuestión prehepática o hemolítica o una hepatobiliar o colestática? Así no lo puedo saber. Necesitaría cuando menos el hematocrito, ¿no? Entonces me tengo que ayudar de resultados de laboratorio, o sea, del hemograma o del urianálisis, o de ambos más bien, ¿no?, para poderle dar sentido a estos resultados. La ALT está incrementada. No dice que esté hemolizado ni nada. Entonces, este incremento está hablando que tiene cierto daño hepatocelular, ¿verdad? Hay un incremento en la permeabilidad. Esto sucede con frecuencia en la zona pericentral, sobre todo cuando hay un animal que está hemoconcentrado, ¿verdad? Acuérdense que la perfusión hepática está dada por
la arteria hepática, que da solamente un 20% de la perfusión hepática, y el 80% la da la vena porta. Y es vena, no está oxigenada. Entonces, es un órgano que de entrada, pues nunca recibe lo mismo que los demás órganos en cuanto a oxígeno. Y si le mermamos tantito con una hemoconcentración, rápido van a reaccionar sobre todo los hepatocitos que están alrededor de la vena central. Entonces, puede ser eso una causa, porque tenemos esto. Vamos a continuar. Una hipoproteinemia brutal, hipoproteinemia muy severa, tiene menos de la mitad. Sin embargo, está la relación albúmina-globulina, para eso sirve. Quiere decir que está perdiendo ambos. Entonces habrá que ver dónde está perdiendo. Así no lo sé. Vamos a ver, cuando empezamos a integrar los otros, agarra sentido, ¿verdad? El calcio, bueno, está estimado. Esto de la estimación se hace cuando hay hipoalbuminemia con hipoproteinemia. Hiperfosforemia. Bueno, la hiperfosforemia se va a ver cuando hay una hipoperfusión renal. Rara vez encontramos la hiperfosforemia en insuficiencia renal crónica. Entonces, generalmente lo vemos en aguda, crónica agudizada o en hemoconcentración, ¿no? Es lo más frecuente. El potasio está en el límite superior y debería, si no hay otro problema, pues debería de estar pues más o menos parejón, es decir, con hipercaliemia, porque aquí vamos a ver qué está pasando. Sodio 143 apenitas, cloro 105. Diferencia de iones fuertes 38. Está en intervalo, pero eso quiere decir que los dos bajaron, ¿no? Porque hay una hipocloremia ahí, con un bicarbonato o CO2 total, que es lo mismo prácticamente, es un milimol de diferencia, en el límite superior. Entonces hay una alcalosis metabólica hipoclorémica. Hay que pensar bien esto. Una alcalosis metabólica hipoclorémica. Lo más frecuente, sin lugar a dudas, es el vómito. Sobre todo cuando se ve muy claro. Cuando un animal está anoréxico, hay un cierto grado de íleo paralítico. O sea, el intestino no se mueve. Entonces hay secuestro de cloro, ¿no? Entonces, y puede causar igual alcalosis metabólica hipoclorémica. Y la osmolalidad está por los cielos, ¿eh? Entonces, pero está más relacionada con la cuestión de la urea y la glucosa, porque por el sodio, pues no mucho, pues está apenas arribita del límite superior, que es un valor calculado, recuerde. Entonces, el valor de eso viene en función de esto, entonces no tiene así mucho interés. Ahora, si fuera por osmometría, entonces sí, ¿eh? Entonces, esto nos queda de ver. Hasta ahí llegamos y empezamos a hacer conjeturas. Entonces, ¿cómo quitar las conjeturas? Pues es sencillo, viendo los otros resultados. Vean, hematocrito, 33, tiene anemia. No hicieron reticulocitos, pero es normocítica, normocrómica, entonces asumimos que no es regenerativa. No hay signos de regeneración por ningún lado, entonces es una anemia no regenerativa. Con hipoproteinemia, ya vimos el grado, como se ve en bioquímica. Acuérdense, son sólidos totales, ¿verdad? E interviene urea, creatinina, glucosa, sodio, todo lo que esté ahí disuelto tiene un efecto sobre los sólidos totales. En un animal normal, la cantidad de sólidos totales corresponde muy bien a las proteínas, pero cuando hay alteraciones en los electrolitos o en diferentes analitos,
afecta a los sólidos totales sobreestimándolos. ¿Se acuerdan? Creo que eran 34, 30 y no sé qué tanto de sólidos totales. Pero vamos a regresarnos para no quedarme con la 27, 27, y aquí 50. Todas son 23 de diferencia, y esos 23 pues, están dados por esto, por esto, por esto, ¿no? Y nada más. Cuando menos esos elementos tenemos, porque esto es por refractometría, acuérdense, en el hemograma es por refractometría. Hay trombocitopenia. Entonces, esto, anemia con hipoproteinemia, una mancuerna clásica es hemorragia. Pero no tengo información. Estoy asumiendo que tiene hemorragia. Puede ser que estén dando terapia de líquidos hasta que se hinche como globo. No lo sé, ¿no? Pero esta imagen, lo más clásico es pérdida sanguínea. Y luego tiene trombocitopenia. Entonces ya hay visitopenia. Pero esta parece ser que es una pérdida, no sé, puede ser una pérdida aguda, no lo sé. Presenta en la muestra hemólisis 2 cruces, equinocitos de 3 cruces. Entonces, si nos remontamos a la urea y la creatinina, los animales que tienen problemas renales o desequilibrios electrolíticos tienen tendencia a presentar equinocitosis. Y los equinocitos son relativamente frágiles también. Y por otro lado, fíjense, trombocitopenia y fragmentocitosis. Los fragmentocitos son los fragmentos de eritrocitos, que son conocidos por su terminología latino-griega como esquizocitos o esquistocitos, que a mí no me gusta mucho utilizar esos términos porque luego la gente ni se acuerda de esos nombres, ¿eh? Entonces uno no puede entender algo que no se acuerda ni siquiera del nombre. Mientras que si decimos fragmentocitos, son justamente es eso, fragmentos de glóbulos rojos. Entonces, cuando vemos fragmentocitos, pues cuando se están partiendo esos glóbulos rojos, y si viene con trombocitopenia, la situación más frecuente es coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¡pum!, empieza a aclararse el panorama. Entonces, hemólisis, equinocitosis, neutrófilos hipersegmentados. Bueno, aquí viene más, es más fácil, ¿no? Aunque no viniera esto, tiene una ligera neutrofilia con linfopenia. Acuérdense, la etiqueta del estrés es la linfopenia. Y puede o no venir con neutrofilia. Aquí sí vino con neutrofilia. Y puede o no venir con monocitosis. Aquí casi le alcanza. Pero pues aquí ya con esto queda sellado. Esta neutrofilia es por el estrés. Punto. No hay duda, ¿verdad? Ahora bien, esto nada más para que vean en imagen. Ahí está, un hipersegmentado, es un neutrófilo que tiene un montón de segmentos. Todos son equinocitos. Aquí tenemos un fragmentocito y este pudiera también ser otro. Entonces tenemos, esto si no lo vemos, pues sería difícil ubicar o definir la posibilidad de una coagulación intravascular diseminada. Ahora vamos a ver el urianálisis, ¿por qué no? Pues así lo necesitamos. Apariencia, turbio, una cruz. ¿Ah? Color rojizo, rojizo, pero no tiene muchos eritrocitos. Dice que tiene mucha sangre y hay hemoglobina. Entonces, la hemólisis que vimos es real, no es una hemólisis in vitro. Y luego tenemos los fragmentos que apoyan que esa hemólisis es en circulación, in vivo. ¿Ah? Igual aquí tiene hemoglobinuria. Entonces está grave el asunto. Luego tiene una densidad de 1.018. ¿Se acuerdan cuánto tenía de urea y de creatinina? Una barbaridad, ¿no? Tenía 800 de creatinina y ciento y tantos de urea. Entonces, este individuo, este animal, aparte de tener su hemoconcentración, que de ahí la hipovolemia, también tiene una hiperazotemia de origen renal. Entonces, tiene una
prerrenal y una de origen renal. Ahora bien, los analitos, eso lo van a ver en una plática posterior, pero pues les adelanto tantito. Los analitos, todos los analitos que vienen aquí, se tienen que interpretar a la luz de la densidad, ¿no? Entonces, tiene proteinuria. En parte, esta proteinuria es por la hemoglobinuria. La glucosuria, dice uno, bueno, tenía hiperglucemia. ¿Estaría diabético? Acuérdense, la capacidad de reabsorción de la glucosa a nivel de túbulo contorneado proximal en perros es hasta a partir de 10 milimoles para abajo, todo lo reabsorbe. Pero arribita de 10, es decir, 11 para arriba, pues hay una partecita que se va a eliminar en la orina, no la puede reabsorber porque rebasa la capacidad de tubular renal, ¿eh? En cuanto a la glucosa se refiere. Luego tiene cilindruria. Entonces, si tiene esta situación, es posible que, bueno, tiene el animal su insuficiencia renal, que aparentemente es crónica, pero como es activa y tiene elementos bioquímicos y en el hemograma que nos están indicando que es agudizado el proceso, porque pueden estar transitando, manteniéndose en equilibrio, ¿verdad? Con una compensación de las nefronas útiles y no aparecer mucho, pero cuando se rompe este equilibrio, se genera ya se ve un proceso como si fuera agudo, pero como tiene elementos para hablar de insuficiencia renal crónica, sería una insuficiencia renal crónica agudizada, ¿no? Con una proteinuria importante, parte es por la hemoglobinuria, y la glucosuria la vamos a ver solo y exclusivamente en insuficiencia renal aguda, ahora llamada enfermedad renal, ¿verdad? Aguda. En la crónica no, porque se estabiliza, se compensa la función con la hipertrofia de las nefronas útiles a tal grado que pueden reabsorber la cantidad de glucosa normal que reciben hasta 10. Este tenía 11, pero estaba estresado también. Y aún con eso, estando estresado, un perro no mantiene una hiperglucemia, así como los gatos que pueden tener hiperglucemias de arriba de 20 milimoles. O sea, tiene una hiperglucemia que posteriormente baja. O sea, no lo mantienen mucho tiempo. Y eso generalmente no se ve reflejado. Es muy raro, muy poco frecuente que encontremos glucosuria por estrés en perros. O sea, muy poco frecuente. En gatos, bastante frecuente. Por eso hay que usar fructosamina para ver si esa glucosuria es por diabetes mellitus o por estrés. Entonces, la cilindruria, ¿qué es lo que indica? Indica daño tubular renal, y en este caso, activo. Por eso es que concluimos que tiene una insuficiencia renal crónica agudizada. Se le hizo serología para leptospirosis y nada. Ahora fíjense, ¿se acuerdan de la bilirrubina? Así ya tiene sentido. La conjugada 4.9 está en intervalo, la no conjugada 23.8. Entonces, se relaciona bien con la cuestión hemolítica, ¿verdad? Entonces, una bilirrubina prehepática o hemolítica, o no conjugada. Negativo erliquiosis. Fíjense, esto es porque se hacen pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. O sea, si es un animal, por ejemplo, en la Ciudad de México, si no sale, es prácticamente imposible que tenga erliquiosis. A menos que traiga un perro y que venga con garrapatas y de mala suerte que durmieron juntitos y le pasó una que otra para allá y venía cargado de erliquia. O sea, pero digo, son sueños guajiros, ¿no? Estar tejiendo otra vez en el aire. Entonces, no hay que hacer pruebas que no lleva una secuencia lógica, ¿no? Había un trombocitopenia, pues vamos, no, espérense.
sea, si hay coagulación intravascular diseminada, lo más seguro es que no sea por erliquiosis, ¿no? En fin, luego, en una placa, pérdida de definición, tenía una efusión peritoneal, ¿verdad? No se tomó una muestra de ahí por estar trombocitopénico, me imagino, yo no sé. Los campos pulmonares sin alteraciones. Lo que sí es obligatorio son los tiempos de coagulación, ¿no? Tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Estos son los valores del control. Este es del problema. En cuanto a protrombina, está equivocado, que no lo vi bien. Entonces, el tiempo de protrombina en el control de 8 segundos, en el problema de 7.2. Esto es frecuente. Vemos frecuentemente que el tiempo de protrombina, por fallas en la técnica, ¿no? Por fallas en la técnica, pues está en intervalo, está bien, ¿no? Y es que no hacen, antiguamente se usaba la técnica a doble jeringa. En general, en animales que están en estas condiciones y que se tiene mayor dificultad para el muestreo, ¿qué es lo que hace? Y luego lo ha visto uno, y a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, eso de alfiletear para encontrar la venita. Cada vez que están alfileteando, sobre todo si van a hacer tiempos de coagulación, no utilicen la primera muestra para tiempos de coagulación. Eso háganlo para bioquímica, después el que sigue para hematología y después el que sigue para esto. Que ya no tenga tromboplastina tisular, porque la tromboplastina tisular, ¿qué es lo que hace? Favorece la activación de la vía extrínseca de la coagulación, factor 7. Entonces se adelanta, cae en el citrato, ¡paf! Se frena. Y al frenarse, pues piensa uno que está todo normal. Cuando empieza uno a hacer en el laboratorio ya la reconstitución, se le agrega calcio y todo eso, ya había iniciado, entonces su recorrido es más cortito. Por eso es que frecuentemente tenemos tiempos más cortos que los controles y es muy frecuente, muy frecuente. Y eso es por falla técnica. Luego ya en el tiempo de tromboplastina parcial activada, en el control fue 9.8 y en el problema 30.8. Aquí yo imagino que debería estar en 20, una cosa así, inclusive por ahí. ¿Por qué? Porque la vía extrínseca tiene al factor 7, que es el que se encuentra en menor cantidad y tiene la vida media más cortita, que es como de 7 horas aproximadamente. El que le sigue es de 14 o más horas. Por eso es que el tiempo de tromboplastina parcial activada se ve afectada después que el de protrombina. Pero aquí no, aquí nada más resultó que era esta, pero estoy completamente seguro, sin temor a equivocarme, que aquí hubo un problema en el muestreo. Se oye un radio por ahí. No soy yo, ¿verdad? Pero está rebotando. Ahora vamos a ponerle Ya lo la modificamos, información. perdón. Sí, gracias. Vamos a darle información y van a ver cómo ya adquiere sentido. Pastor alemán de 9 años, hembra, con calendario de vacunación no vigente, alimento comercial y casero, convive con otros 10 perros. Entonces, si a ninguno le pasó nada, quiere decir que el problema es nada más de ella, es individual. Y ese es un dato importante siempre. Anamnesis. Anorexia e hipodipsia desde hace 7 días. A ver por qué teníamos otra vez alcalosis metabólica hipoclorémica, aunque era marginal. Lo de hipodipsia, bueno, pues eso hace que el volumen sanguíneo también se contraiga. Le dieron aceite de ricino, aceite de oliva, solución oral. Digo, aquí este animal, bueno, sí vomita. Entonces, un animal que vomita, por favor, no le den nada por vía oral. Si es un medicamento y vomita, ¿qué tan se le quedó?
Pues no sabemos, entonces no es la vía a utilizar. Hay que utilizar otra vía. Luego, ampicilina, butiliosina, metamizol. Entonces tenía vómito y hematoquesia. Se dice que colocaron una semana anterior para las ratas Racumín, que tiene un tipo de warfarín, un cumarínico, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ¿será por eso que los tiempos de coagulación, esta perrita se comió estos pellets y tuvo hemorragias por haber comido pellets con Racumín? La respuesta es sencilla, es no. Primero porque hay otros 10 perros y todos estaban juntos y no estaba al acceso. Segundo, la intoxicación por cumarínicos o prodifacon, que son de segunda generación, difacinonas. Estos no hay ninguna razón para que presenten trombocitopenia. No hay razón. Ahora, la hiperbilirrubinemia, entonces, probablemente, fíjense, había líquido en abdomen. Puede ser un hemoperitoneo, por ejemplo. ¿Por qué no? Pero el caso es que si fuera por intoxicación con cumarínicos, veríamos cambios exclusivamente de la vía intrínseca, extrínseca y común, o sea, de la hemostasia secundaria. Y no tendría razón de haber trombocitopenia ni fragmentocitosis. Entonces, vamos a ir adicionando y vamos a ir conformando. Temperatura 36.3 grados Celsius. Pulso débil, palpación transabdominal, anormal. Nada más pusieron anormal. ¿Quién sabe que sea normal? Puede ser, como la vez pasada, una masa, líquido, etc. Aparentemente será líquido, como se vio en la placa, ¿no? Tiempo de llenado capilar, 3 segundos. Eso quiere decir que está hipovolémico. Deshidratación, 10%. Está hipovolémico por deshidratación y por pérdida de sangre. Frecuencia cardíaca, está taquicárdico. Luego, se encontraron estupor y fema, la hemorragia ocular. Aquí sufusiones, hematemesis, melena, sangrados por todos lados. Ahora, esto no venía, pero terapia de líquidos, se le dio furosemida. Entonces, la anemia se ve, se ve más baja que lo que en realidad estaría este animal, ¿verdad? Por la terapia de líquidos. No sabe uno cuánto es terapia de líquidos, una gotita, 3 gotitas, 25 gotitas, cuántos mililitros por minuto, etcétera, o cuántas gotitas por minuto. Furosemida, fíjense, dieron furosemida porque había líquido peritoneal sin saber qué tipo de líquido es. Pues es un error, no se da eso, ¿no? ¿O será que le dieron furosemida por la insuficiencia renal? Ahí puede estar. ¿Por qué? Porque vean, la producción de orina, 0.25 mililitros por kilogramo por hora, normalmente es de 1 a 2 mililitros, o sea, casi no está produciendo orina. Pero está en insuficiente renal, sí. Petequias en mucosa perianal y oral, que es donde se pueden detectar con suma facilidad en las mucosas. Desprendimiento de retina, vasos retinianos hemorrágicos, por todos lados, ifema, hemorragia conjuntival, derrame pleural muy evidente, estupor, alento urémico. Y bueno, la perrita se fue al cielo, ¿no? A la necropsia, ictericia con zonas hemorrágicas, tejido muscular, o sea, por todos lados tenía hemorragias. Petequias, sufusiones en piel, tejido subcutáneo, líquido peritoneal, serosanguinolento, ¿qué es esto? O sea, no es sangre que entera, sino es serosanguinolento. El miocardio, equimótica, ¿no?
y con hipertrofia concéntrica izquierda, así como globo, y ahí con sus, no sé si hay esto hemorragia o sea de contaminación fuera del corazón. El diagnóstico final, insuficiencia renal crónica, agudizada con coagulación intravascular diseminada, secundaria probablemente a esta insuficiencia renal crónica. La cascada de la coagulación en procesos graves se puede disparar y además, bueno, su problema cardíaco, que en ningún momento hablaban de eso, ni ya ven que en la placa de tórax decía nada relevante. Bueno, pues vemos aquí es un globo, el corazón. Entonces, como ven, los errores y la falta de orden en los procesos de diagnóstico complican los diagnósticos, complican mucho los diagnósticos. Entonces hay que concentrarse, hacer bien las cosas, para bien de los animales, para bien de nuestra profesión, ¿verdad? Y bueno, una hacía manera de... O sea, si integramos cada piececita del rompecabezas, podemos formar el diagnóstico, ¿verdad? Siempre con orden e integración. Aquí sí me vi muy nazi, ¿verdad? Estaba yo dando otra plática y me fotografié, entonces pues, la uso de vez en cuando hay enojo en los diagnósticos, ¿no? Que son complicados, pero no porque en su esencia sean difíciles, sino porque se hacen difíciles porque no hay información clínica adecuada, ¿verdad? Y pues con esto termino la presentación. Terminé bien en tiempo y forma. Pensé que me iba a extender más. Entonces tenemos tiempo para muchas preguntas, ¿eh? Y dudas que yo pueda responder si es de mi área, si me preguntan de por qué la terapia, que a veces no les puedo contestar, ¿verdad? Sí, Doc. Yanilita. Sí, Doc, vamos a empezar. Primero le mandan saludos a Belardo Aguilar. Ah, muchas Y gracias. Buen bueno, amigo. aquí Beatriz Miranda pregunta que lo de la acidosis láctica en el caso del labrador fue una suposición o en qué se basó para suponer. En el caso del labrador, no, pues es un animal que está vomitando, no hay suposición, estaba hemoconcentrado. Tenía ese animal, clínicamente, cuando están demasiados, a veces la deshidratación la confunden con emaciación y viceversa. Están emaciados, pero no están deshidratados, les ponen deshidratación. Ese animal estaba con condición corporal 1 de 5 y estaba deshidratado, estaba hemoconcentrado, porque no podía retener nada prácticamente. Vomitaba. Acuérdense que el agua, ¿en dónde se absorbe el agua? En colon. ¿En dónde se absorbe el bicarbonato? En colon. Y si hay una piedrita antes de colon, pues no llega. Entonces no está hidratado. Entonces el animal está deshidratado. Y si hay deshidratación, hay hipovolemia. Y si hay hipovolemia, hay hipoperfusión de tejidos. Si hay hipoperfusión de tejidos, hay generación de energía por la vía anaeróbica y por la vía anaeróbica se obtiene lactato, ¿verdad? Ácido láctico. Pues tenía una acidosis láctica, sin lugar a dudas. Listo, Ok, doctor, gracias. de nada. Cristian Martínez también pregunta, bueno, dice que gracias por la disertación y qué prueba recomienda para aproximarse a la coagulación intravascular diseminada. Bueno, una vez más, eh, cuando se tiene en los resultados de laboratorio sospecha de coagulación intravascular diseminada, el dímero D es el que tiene más exactitud para hablar de coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, la mancuerna hecha por fragmentocitosis con trombocitopenia es muy elocuente. Es casi inequívoca, ¿eh? De coagulación intravascular diseminada. Ok. Sergio Vera pregunta, dice,
En Clínica de Pequeñas Especies, en su clase, nos comentaron que en vómitos se pierde bicarbonato, aparte de otros electrolitos. En Oh, el ejemplo del labrador, ¿por qué los niveles de bicarbonato están altos? sí, no, 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 no. No, el bicarbonato, fíjense, vamos por partes. ¿Qué se secreta primero? ¿El cloro o el bicarbonato? Porque el bicarbonato, el páncreas lo secreta. Pero si está anoréxico, no va a salir nada. Si está anoréxico, el cloro se queda ahí estancado. Y causa eso, nada más la anorexia, causa alcalosis metabólica hipoclorímica. Yo creo que entendió mal, porque ningún profesor le va a decir eso, ni desvelado, pues, ni desmañanado. O sea, cuando vomita un animal o está anoréxico, el proceso ácido-base que resulta de eso es alcalosis metabólica hipoclorémica, con hipocaliemia secundaria por el movimiento transcelular del potasio, con intercambio con los iones hidrógeno. Es lo que sucede. Gracias, Doc. Eder González pregunta que cómo se deberían interpretar los sonalitos ligeramente por arriba del valor de referencia y qué bibliografía reconocida sobre bioquímica. Miren, la interpretación no se hace de manera numérica. Yo sé que el clínico en general coge, si dice que tal analito llega a 5 y tiene 5.1, ya lo pueden encasillar en alguna cosa que no es correcta. Por ejemplo, vimos que la albúmina estaba en el límite inferior en 1, pero está hemoconcentrado, entonces probablemente esté abajo también. O sea, no el hecho de que esté dentro del intervalo quiere decir que está bien, ¿no? Igual puede ser, por ejemplo, un animal, si está deshidratado, vamos a poner el escenario, un perro que tiene sin deshidratar, vamos a poner, un normohidratado tiene 0.38 de hematocrito, apenitititas, arribita del límite inferior. ¿Ya? Pero si, perdón, deshidratado, tiene 0.38. ¿Qué pasa si yo lo rehidrato? Si tiene 8% de deshidratación y apenitititas en el límite inferior, tengo 0.38 de hematocrito. ¿Qué pasa? El límite queda acá. Por eso se llama interpretación. De otra forma serían algoritmos puros. Entonces la interpretación es muy bonita, la verdad, porque es una búsqueda detectivesca de elementos que te ayudan a fortalecer un analito u otro, ¿verdad? Y llegar a una conclusión. Y También generalmente... preguntó de la, ay, perdón, ¿De la qué? de la bibliografía sobre bioquímica, pero termine, Doc. Bueno, sí, no, bueno, de la bibliografía de bioquímica, fíjense, hay un montón de libros, incluyendo los de clínica, ¿verdad? De patología clínica, bueno, pues está el libro de nosotros, ahí tiene una, este, una parte de bioquímica importante. Este, está el Wheeler, está de Couto, está, pues, aunque son clínicos, hay uno muy bueno de 5 minutos, se llama 5 minutos este, en laboratorio, algo así. O sea, las respuestas en 5 minutos es muy bueno, es muy práctico, viene de todo. O sea, de bioquímica puro, pues nos iríamos buscando, bioquímica clínica, eso que quede claro. Nos iríamos más hacia libros como Caneco, que pues, hace 20 años, 30 años que, no más, sí, como 30 años más o menos que pues, no hay nada de eso. Hubo lo han retomado algunos
tratando de poner partes, casi siempre son libros de patología clínica. Y ahí vienen en sus capítulos, tanto de hematología como de bioquímica, como de urianálisis. O sea, no se pueden separar, esa es la realidad. No se pueden separar. Ahorita les di 2 ejemplos en donde no se pueden separar. ¿No? ¿Por qué? Porque no tendríamos respuesta a todo. Y en los casos, en la gran mayoría, tenemos respuesta a casi todo. Algunos no tenemos respuesta porque salen cosas así medias locochonas, pero tienen que ver con terapias que nunca fueron descritas en ningún lado. A veces es eso. A veces pueden ser errores analíticos, porque bueno, ahora que está lloviendo y eso, pues hay variaciones del voltaje. Entonces, si justo cuando está haciendo la lectura de un analito, hay un brinco en el voltaje, bueno, pues va a salir una cosa locochona. ¿Eh? Y esa pues no la podemos. Y por eso cuando salen cosas así, el patólogo clínico ve y dice, no, esto no tiene sentido. A ver, repítelo. Entonces ya pagamos un poquito más por volver a hacer la prueba. Por eso también necesitamos a veces que las muestras vengan en cantidad holgada. No es mucho lo que se necesita, pero que sea suficiente para poder repetir algunos analitos en caso de que sea necesario hacerlo, ¿no? Porque así sucede. Sí, doc, muchas gracias. Sí. Valeria Méndez pregunta, siempre que haya presencia de hilo paralítico, ¿habrá secuestro de cloro y de qué otras moléculas? Principalmente cloro, eso es lo que, porque ese sí se ve en los resultados. Entonces, si hay, el cloro está secuestrado ahí, entonces tenemos alcalosis metabólica hipoclorémica, que es frecuente en anoréxicos. Acuérdense, cuando coge uno el estetoscopio y empieza uno a auscultar, en un anoréxico pues, no se oye. Los ruidos están muy alargados, si es que hay, o no se oye nada, ¿no? Mientras que cuando tiene uno hambre, hay una pelea entre el delgado y el grueso a todo lo que da la maquinaria, haciendo ruidos, ¿verdad? Es otra cosa. No, no el hecho de no comer hace lo mismo, no. No. Ahí sí hay movimientos, ¿verdad? Y está diciendo, oye, dame de comer, ¿verdad? Gracias, doc. Luis Enrique Santillán dice, gracias por la conferencia. ¿La lactato deshidrogenasa tendrá alguna utilidad diagnóstica? La LDH, como lo que se evalúa normalmente es LDH total, y pues tiene varias isoenzimas. Una que está en eritrocitos, otra en corazón, otra en hígado, otras están en varios órganos. Entonces, es un analito que se utiliza sobre todo a nivel corporal, si hay alguna pérdida de integridad celular. No se sabe de dónde, pero sí te lo dice. Por ejemplo, puede ser en cancerología, ¿verdad? En oncología, cuando está usando uno quimioterapia, uno ve una cantidad enorme que, ¡pum!, cómo se eleva, ¿verdad? O cuando hay necrosis, ¡pum!, se eleva un montón. Entonces, la utilidad, la verdad, nosotros no la hacemos cuando es cuestiones de cáncer o para otras cosas, pero para el diagnóstico cotidiano no. Su utilidad es nada. Ok, doctor. Sí. Luis Maciel dice, para diagnosticar una colestasis, ¿debemos solo tomar en cuenta GGT y fosfatasa alcalina o algún otro u otros analitos lo pueden determinar? Ah, bueno, o sea, esos son biomarcadores de colestasis, ¿no? Pero igual, no porque esté la GGT y la fosfatasa alcalina incrementados, quiere decir que está colestático. O sea, lo más importante es que esté amarillo, ¿verdad? Que tenga hiperbilirrubinemia. Si tiene hiperbilirrubinemia conjugada, ¿verdad? Está diciéndote que ese animal está con colestasis. Y luego si viene con fosfatasa alcalina incrementada, GGT incrementada, bingo.
O sea, todo te está diciendo lo mismo a final de cuentas, ¿no? Yo creo que el elemento más importante es justamente la bilirrubina conjugada. Porque la Bien. fosfatasa alcalina en perros, que se estresó, ¡pum! Que le dieron dexametasona, que es otra cosa, dentro de las terapias. El manejo de los glucocorticoides, en lo personal, yo no pienso que sea el más adecuado, pero bueno, lo usan como si fueran caramelos. Y pues tiene consecuencias, y no nada más en los resultados, pero bueno, en los resultados le pones, aplicas dexametasona y la fosfatasa alcalina, y la GGT se va, la GGT es menos elocuente, ¿no? Pero la fosfatasa alcalina se va al cielo. Entonces ahí puede ser que vea uno, fosfatasa alcalina, colestasis. No. Lo primero es que debe tener, cuando menos, bilirrubinuria o hiperbilirrubinuria en el caso de perros, ¿verdad? Hiperbilirrubinuria. Y ese es el analito y la vía la más temprana de colestasis o de incremento de bilirrubina conjugada. Ok, Doc. Verónica pregunta si le podría repetir cómo se obtenía el calcio estimado. Bueno, es una formulita, hay unas fórmulas que vienen en todos los libros. Yo tengo una que hice hace varios años y está basándome en la capacidad de transporte de la albúmina. Y es que em, cada 10 gramos de albúmina em, tiene una capacidad o sea, ¿cómo decirlo? El calcio, o sea, estimado, se hace cuando hay hipoproteinemia e hipoalbuminemia. Entonces, la albúmina, digamos que tiene 20 de albúmina, está hipoalbuminémico. La diferencia de 20, estamos hablando de gramos por litro, porque luego hablan de gramos por decilitro, eso. Nosotros hablamos en Sistema Internacional de Unidades, como vieron en los resultados. Y esta es la tendencia mundial. Ahorita que nos está atrasando muchos Estados Unidos, porque son muy difíciles. Y como ellos tienen la ventaja de la difusión, entonces, a pesar de que es un consenso mundial y nada más hay 3 países que no lo siguen, en México es obligatorio su uso. Pero bueno, entonces, si tiene 20 gramos por litro de albúmina y el límite superior es 40, entonces en realidad son 20 de diferencia. Por cada 10 gramos, la estimación es de 0.2, o sea, más 0.2 milimoles por litro de calcio. Entonces, en este caso, como fueron 20, entonces 0.2 por 2, entonces 0.4. Entonces, y es rápido. Es mucho más sencillo que las fórmulas esas largas que con frecuencia vienen en los libros. O sea, tengo esa y otra que es igual de sencilla. Pero esta, a mí se me hace la más adecuada por la capacidad que tiene la albúmina de transportar calcio. Y recordar que no es nada más la albúmina que transporta el calcio. Es la más importante, sí, porque es la mitad de todas las proteínas. Pues, y la albúmina es como un metrobús, ¿verdad? Ahí todo el mundo se trepa, ¿verdad? Hormonas, electrolitos, minerales, medicamentos, etcétera. Todo el mundo se sube ahí. Y dependiendo del pH, se desprenden o se pegan, ¿verdad? Y de la cantidad, por supuesto. Ok, Doc. También nos preguntan si tiene alguna bibliografía para valores de referencia en animales de laboratorio. Bueno, hay libros de animales de laboratorio. Hay libros y en los libros ahí vienen. Pero fíjense, hay otra cosa. Porque lo he visto infinidad de veces. Y sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de cachorritos o de gatitos.
van al libro de que pusieron pediatría, que está mal empleado el término, ¿ya? Porque quiere decir niño, ¿ya? Y no hay perros niños, pero bueno. Y vienen ahí unos valores. Luego no saben, lo importante es que si vas a hacer animales de laboratorio, obtengas tus propios valores de referencia, ¿ya? Con tus animales, bajo las condiciones que los tienes, bajo la raza, el tipo de especie, etcétera, ¿ya? Con tu técnica, con tus reactivos, con tu equipo, ¿ya? Porque ve uno, por ejemplo, que, ay, compré el equipo de IDEX y utilizan los valores que vienen ahí. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si supieran en dónde obtuvieron esos valores de referencia o intervalos de referencia, es como lo correcto, son intervalos, con excepción de las enzimas. Este, algunos, me acuerdo mucho, por ejemplo, de Purina, había el centro Purina, y de ahí sacaban de puros perros poodle en San Luis, Missouri. Entonces, dices, bueno, no son igual las condiciones las que tenemos aquí, no son ni siquiera las mismas razas, ni en proporciones, ni nada. Entonces, lo recomendable es que laboratorio que va a hacer análisis de una especie en particular, a menos que sea un pterodáctilo, ¿no? Pues ya no hay, ¿no? O como resultó en alguna ocasión de Keiko, ¿no? Y pues nada más había una en la Ciudad de México, y de ahí sacaban, se salían se obtuvieron los valores de referencia de Keiko, ¿ah? Una orca. Entonces, si son animales que son raros, bueno, pues entonces sí tiene uno que ir al ISIS, en donde pues se juntan de varios lugares, nomás que es una locura, necesita uno ver cuánto es la N, si es del mismo animal, porque luego dice N igual a 5, número de animales, 1. O sea, a ese 1 le hicieron 5 veces, ¿no? Entonces, tiene uno que ver eso. Entonces, para decir de animales de laboratorio, hay libros de animales de laboratorio y vienen ahí, y no necesariamente en libros, puede uno, si va a hacer uno con macacos, bueno, pues busca uno, monos rhesus, pues busca uno, hay un montón de artículos para cada especie, casi, ¿eh? O sea, de laboratorio se tiene lo suficiente. Ahora, para animales exóticos, eso, pues, la verdad que no hay, es un dolor de cabeza. Ok, ¿Alguna otra doctora, pregunta, Adrián? gracias. Dice Alejandra Ortega. Sí, podría por favor repetir la justificación del por qué los tiempos bueno, el tiempo de protrombina estaba alterado en el segundo Sí, caso. cómo no. Gracias, doctor. Sí, sí, lo de los tiempos de coagulación es interesante, ¿eh? Poco se habla en realidad de todos los peros que hay ahí en cuanto a los resultados del laboratorio de los tiempos de coagulación. Fíjense, un animal deshidratado, vamos a poner, o hemoconcentrado, vamos a poner deshidratado, tiene 10% de deshidratación. Entonces, si ve uno, así como en el capilar se ve una vez centrifugado, las proporciones de plasma y de glóbulos rojos y leucocitos, en lugar de estar así, ¿eh? Como la cantidad de agua se reduce, pues entonces va a estar así. Entonces va a haber muy poquito plasma. Y ese poquito plasma, pues va a contener un calcio en cantidades normales. Ahora lo ponemos en un tubo con citrato. Tiene suficiente citrato para inutilizar ese calcio. Lo inutiliza. Pero como es poquito, el calcio que tiene, pues va a haber todavía citrato listo para inutilizar más calcio. ¿Ya? Entonces, pipetea uno, pone el calcio y nada. Entonces, el tiempo se va a prolongar por esa falla. Caso contrario es cuando está anémico.
Si hay anemia y hay mucho plasma, pues hay más cantidad de calcio y puede uno tener los tiempos más cortitos. Esa es una. Luego, en el caso de este que vimos, el tiempo de protrombina, ¿verdad?, que está iniciado por el factor tisular, ¿verdad?, la tromboplastina tisular, perdón, y el factor 7, que es el factor tisular. La tromboplastina, perdón, la protrombina que se va a formar, pues va a ser, si estamos picoteando, acuérdense, todas las células tienen tromboplastina tisular, todas las células. Le picas a una, va a soltar tromboplastina tisular. Y si anda uno alfileteándole ahí para encontrar la venita, porque está hemoconcentrado y las venitas están contraídas, y cuesta más trabajo obtener muestra y más tiempo en lo que sale, ¿verdad?, y moviéndole y picándole y haciéndole y deshaciéndole. Entonces, la primera carga, lo que obtengamos al principio de la muestra sanguínea, va a estar cargadísima de tromboplastina tisular. Entonces, va a haber mucha tromboplastina tisular. Entonces, cuando ya obtenemos la muestra, esto pues ya inició la coagulación. Empieza la vía extrínseca con la cascada de la coagulación. Ya se inició. Cae la muestra en el citrato. ¿Qué va a pasar? ¡Paf! Se va a frenar. Pero ya no tiene que recorrer todo, porque ya inició, ya está iniciada la coagulación ahí. Entonces, cuando estemos integrándole calcio, va a continuar, no va a iniciar la coagulación, va a continuar. Por eso los tiempos son más cortitos en esos animales que están deshidratados, hemoconcentrados, hipovolémicos. Y es muy frecuente. Antiguamente se utilizaba la técnica a doble jeringa. Digo, antiguamente, de hace muchos años, digo, hasta me tocó a mí hacer una vez eso. Para las nuevas generaciones, pues ni en cuenta, no existe eso. Esa técnica era hacer la venopunción, no había vacutiners, ¿verdad?, no había tubos al vacío. Hacer la venopunción, obtener una muestra, dejar la aguja en la vena, desconectar la jeringa y poner otra jeringa. En la primera muestra se iba toda la tromboplastina y ya estaba activada la coagulación a todo lo que da. Entonces esa muestra era muy buena para obtener suero rápido. La segunda ya no tenía tromboplastina tisular. Entonces la coagulación se ve frenada, o sea, no se inició, se iba a iniciar, pero se ve frenada al caer en el tubo con citrato, en donde va a quelar, va a secuestrar o va a inutilizar ese calcio. Se pone calcio, entonces se inicia, entonces ya se cuenta, ¿verdad? Entonces ahí se ve si está prolongado o no el tiempo, ¿verdad?, ya sea por disminución del factor, que sería como en este caso, cuando se consume mucho por la coagulación intravascular diseminada, se consume todo, ¿verdad? Se consume factores de coagulación, se consume plaquetas, ¿verdad? O sea, es decir, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, hay consumo. Entonces, entra en una fase, primero fue fase, ¿cómo se dice?, de coagulación intensa, y después viene una fase de no coagulación. No coagula, ¿por qué? Porque ya no hay factores, no hay plaquetas para que haga el tapón plaquetario, primario. Entonces, ese es el problema. Es un problema de técnica. Espero haber contestado. o bueno, que hayan entendido lo que dije. Bueno, vamos con otra de Cristian Martínez. Dice que si podría repetir el comportamiento del fósforo en pacientes de injuria renal aguda contra enfermedad renal crónica no agudizada. Lo que pasa es que el fósforo se va a incrementar en cuanto el animal
esté hemoconcentrado. Eso, pum, se ve. Daño, bueno, enfermedad renal, no me gusta mucho el término porque no representa realmente lo que es. Para mí es insuficiente, que puede estar o no compensado, pero es insuficiente, ya tiene su falla, ya falló, no tiene suficientes nefronas funcionales en este momento, entonces el chiste es que se compense y que no parezca. Pero bueno, entonces en la insuficiencia renal aguda, cuando es súbito o con hemoconcentración, de las dos maneras, el fósforo, ¡fum!, se va para arriba. En el crónico, sin estar hemoconcentrado, sin estar en fase agudizada, generalmente se mantiene. En los libros viene lo contrario, ¿eh? Viene que está fosforémico. Probablemente esté más con tendencia hacia el límite superior, es posible, y por eso es que hay el hiperparatiroidismo, ¿verdad?, renal secundario, y es una realidad. Pero en los resultados no lo vemos, a menos que esté hemoconcentrado o esté en una fase agudizada o terminal. Sí, Sí. por cuestiones de tiempo vamos solamente con una pregunta más y es de Luis Arturo Nájera. Dice, buenas noches, aún me Buenas cuesta noches. trabajo cómo interpretar la urea y la creatinina. Sé que ambas elevadas son una hiperazotemia y nos basamos en el punto crítico para clasificarla, pero ¿en qué momento se interpretan por separado? Por ejemplo, yo en todo el tiempo los interpreto por separado y en conjunto, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, como decía yo, la urea, en mi opinión, es el analito más sensible de funcionamiento renal. No es el más específico porque hay otros elementos que lo afectan. Por ejemplo, si tiene un perro un absceso, hay un catabolismo proteico ahí, y ese catabolismo proteico hace que la urea se incremente y la creatinina no. Lo mismo por la alimentación hace que la urea se incremente y la creatinina no. Los casos clásicos de hemorragia nasal o hemorragia esofágica o gastrointestinal, la sangre, ¿eh?, contiene mucho nitrógeno, ¿eh? Y al pasar por el tubo digestivo se obtiene una gran cantidad de proteínas y de amoníaco que va a ser transformado en urea por el hígado, ¿no? Y entonces vamos a tener una hiperuremia. No confundir con el síndrome urémico. Lo que pasa es que igual en Estados Unidos dicen uremia porque se les da la gana, la verdad. Uremia es como si, no, pues tiene glucemia a un diabético. Pues no, pues todos tenemos glucemia, ¿no? Y uremia, pues todos tenemos urea en la sangre, ¿no? Proteinemia, pues todos tenemos proteínas en la sangre. Entonces son terminajos que han sido mal utilizados, mal utilizados. Entonces, cuando habla uno de hiperuremia es porque está incrementada la urea sanguínea, o sérica en este caso, porque lo que evaluamos es el suero, ¿no? E hipercreatininemia, ¿no? Entonces, la urea, sobre todo, como el ejemplo primero, si tiene una condición corporal muy baja, entonces la creatinina pues, no va a haber, va a estar o en intervalo de referencia o inclusive abajo, aunque esté deshidratado o que tenga insuficiencia renal. Para eso, el año pasado, hice lo que yo llamo el índice de funcionamiento integral renal, IFIR en español. Y entre poquito voy a publicar. Y ahí lo tengo en perros, lo tengo en gatos. Y se manifiesta mucho antes que el SDMA y mucho antes que las otras cosas, porque es un índice. Y lo llamo yo índice de funcionamiento, porque es de funcionamiento. Son pruebas de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, así es. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias.
Con gusto. No sé si quiera decir unas palabras para ya concluir todo este tema. Unas palabras, ya me escucharon 1 hora y cacho. Bueno, una conclusión. No, pero bueno, sí, no, siempre es un placer. Es un placer, y ahora, bueno, con estas condiciones en donde puede uno llegar y traspasar fronteras estando en casa, ¿verdad? Y pues es algo en lo cual nos debemos de adaptar. Nos debemos de adaptar porque son cosas que pues uno las veía pues como que nada más en películas de zombies, ¿verdad? Cosas así, con cubrebocas y entes así, como sonámbulos, ¿ves? Pero pues, lo estamos viviendo. Sales a la calle, gente con cubrebocas una época muy fea, la verdad, en ese aspecto. Pero si tomamos en cuenta esto, orden y disciplina, pues puede ir bajando y puede uno, quizás si no regresar a la normalidad, porque puede que ya cambie esta, porque sí vamos a quedar medio mosqueadones con esto, Ujú. pero tenemos que seguir adaptándonos a las nuevas realidades que se van presentando. Yo, la verdad, no he salido desde que inició esto. He salido a las 7 de la mañana tempranito a hacer las compras para la comida, ¿no? Pero nada más, 4 veces en 6 meses, no es mucho. Y no es que yo haya comprado, sino que como mi esposa sí está saliendo y mis hijos igual, pues ellos van. Pero yo soy a riesgo. Entonces me tomo de ahí y no voy mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Realmente agradecemos mucho su tiempo. Creo que fue una excelente ponencia. Y bueno, los que están ahorita escuchándonos, no se olviden que sigue la última conferencia de estas jornadas, que es el tema de ureanálisis, utilidad práctica en la clínica, por el médico Luis Enrique García Ortuño. Para la siguiente semana se enviarán sus constancias de esta conferencia y también les haremos llegar la información para la siguiente ponencia. ¿Sale? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le Al envían también, contrario, toda la gente le están viendo ahí sus saludos y agradecimientos por su ponencia pues y esperemos que nos pueda acompañar pronto en el futuro. con gusto. Si el COVID nos Gracias, da doctor. Muchas chance, gracias. cuídense todos, usen cubrebocas, distancia, Cuídese mucho, doctor. abrazos a distancia, Hasta mucho gel luego. antiviral. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, que Cuídense estén mucho, bien. doctor. Hasta luego a todos. Bye. Bye. Bye.